Matemáticas, tercer grado. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la sesión 2 de razones trigonométricas, la secuencia 16. La secuencia 2 se llama cateto opuesto, cateto adyacente. Y vamos a ver de qué trata. Dice punto 1. Obvio individual. Analicen los siguientes triángulos rectángulos y contesten las preguntas. Triángulos rectángulos, pues su palabrita nos lo dice, nos está diciendo que esta palabra rectángulo significa que el ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto, todos los ángulos que están aquí marcados. Y nos está dando este ángulo, todos ya lo vieron, 36.87 grados, 36.87, igual. A diferencia de todo lo que hemos visto, ahora les maneja punto, decimal y centena. Entonces, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a identificar el otro ángulo? ¿Cuánto mide este otro ángulo? Si sabemos que es 90 grados y ya sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo son 180 grados. Vamos a ver una mecánica diferente. Si este ángulo mide 90 grados, para 180 son otros 90. Entonces voy a operar este 36.87 con 90. Aquí lo tengo. A 90 le quito 36.87 y la diferencia es 53.13. ¿Qué pasa? Analicemos esta situación. Aquí quiero que la vean. 36.87 más 53.13. ¿Qué sucede aquí? Que ahora cuando trabajemos punto y decimal, nos va a dar, o tenemos que completar así en cómo está eso para que nos dé otro grado. Miren, si sumamos solamente esto, 36 más 53 nos va a dar 89, no nos da 90 grados. Tenemos que completar el otro grado que falta con estas decimales. Y entonces repito, si lo hacen en calculadora les va a dar esto en automático. Entonces 7 más 3, pues obvio nos da la decena 1. 8 son 9 y 1 son 10. Tenemos aquí la unidad. Entonces ese 1 pasa a completar una unidad de este lado y ya tenemos 90 grados. Es así como se completan, repito, cuando tenemos punto decimal. No sé si más adelante, la verdad no he visto, o en prepa van a ver cómo se divide un grado en minutos y segundos, y eso es otra cosa. Ahí se tiene que completar a 60, no a 100, pero es otro tema. Bien, regresamos a este punto. Inciso A. ¿Son semejantes entre sí? Ya vimos los criterios lado, ángulo, lado. No tenemos ni un lado, entonces se descarta el criterio 1 y 3. Porque necesitamos segmentos, medidas para obtener o tomar en cuenta ese criterio, por lo cual nos vamos a enfocar al criterio A, y eso responde a la pregunta B. Punto 2. En cada triángulo se han marcado con rojo el cateto adyacente. En rojo es cateto adyacente a este ángulo, cateto adyacente a este ángulo está en rojo, cateto adyacente a este ángulo en rojo, rojo y rojo. Al ángulo de 36.87, que todos son iguales, y con azul el cateto opuesto. En azul el cateto opuesto, en azul este cateto, el mismo cateto opuesto en azul. Analícenlos y escriban con sus palabras lo que se pide. En un triángulo rectángulo, el cateto adyacente a un ángulo es... Aquí no entendía su pregunta, pero me tuve que adelantar, entonces pide, según la tabla, CA. Solamente lo vamos a responder con C, que significa cateto, y la A, adyacente.
En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a un ángulo es CO. Entonces lo vamos a dejar solamente así. C significa cateto, la O de opuesto. Aquí es una actividad menor. Punto 3. En los siguientes triángulos anoten 90 grados ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Obvio, este no puede ser este tampoco. Este es el 9. El ángulo recto, aquí le tienen que poner la medida. Este no es de 90 grados, este tampoco. Aquí está, lo indican, le ponen la medida. H a la hipotenusa. Al ángulo recto siempre el lado opuesto va a ser el lado mayor y este va a ser la hipotenusa. Aquí va la H. Ángulo recto, el ángulo opuesto o el segmento más largo del triángulo va a ser hipotenusa y le ponemos la H. Identifiquen el ángulo M con un arco y escriban, aquí está el ángulo M, obvio que estos no, van a poner su arco. Y escriban cateto opuesto, CO al cateto opuesto. Si este es el ángulo M, este segmento no es cateto opuesto, no está enfrente. Esta es la hipotenusa y entonces este va a ser su cateto opuesto. Este es el ángulo M, esta es la hipotenusa, este va a ser su cateto adyacente al ángulo M, entonces este segmento es opuesto al ángulo M. Y cateto adyacente, o sea, al cateto adyacente del ángulo M. Bueno, pues ya los mencionamos. Este es el ángulo M, esta es hipotenusa, aquí está su adyacente, ángulo M, aquí está su hipotenusa adyacente. Hay que ubicar esos segmentos. Ya viene la actividad. Está un poco compleja. Punto 4. Tomen en cuenta los triángulos de la actividad 1 de la página 72. Es lo que acabamos de ver. Estos triángulos que están aquí. Esta es la actividad 1. Ahí está. Van a tomar estos triángulos. Usen las medidas que sean necesarias y completen la tabla. Pero no nos da ni una medida. Aquí no sé qué pasó. Entonces solamente tenemos un ángulo. Deducimos los demás, pero como criterio ya está, ¿no? Consideren que el cateto opuesto y el cateto adyacente se refieren al ángulo M que mide 36.87. Aquí puse en esta posición este triángulo que se simula mucho a la posición del resto. Le puse el ángulo M, obvio en color rojo está el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo M es en azul. Su hipotenusa la identifiqué con la letra H y aquí lo tengo. Como no les pusieron medidas, me tomé la libertad de ponerles unas medidas a la hipotenusa, a todos, al triángulo A, al B, al C, al D. Y si nos vamos a verlos, pues el más pequeño es el D, luego sigue el B, el C, el A y por último el E, que está un poquito de mayor proporción. Vamos a ver aquí esta situación. Les dejé las mismas funciones de este lado. Está seno del ángulo M y el ángulo M mide 36.87 grados. Bueno, en este caso es cateto opuesto sobre hipotenusa para obtener esto. La función trigonométrica coseno de M es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo M es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas funciones, esto se lo tienen que aprender. ¿Cómo se lo pueden aprender? Acuérdense que tangente es opuesto sobre adyacente. Seno de un ángulo cualquiera va a ser siempre opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esto se lo tienen que aprender de memoria, así como transposición de términos, así como ley de los signos. Esto se lo tienen que aprender. Bien, empezamos entonces. Repito, les dejé medidas de la hipotenusa y les puse un ejemplo. Les voy a explicar con mi calculadora.
Vamos a hacer ¿dónde dejo? Ok, por aquí. A ver, para encontrar entonces mi cateto adyacente del ángulo M, lo tengo en color rojo, cateto adyacente, me puede servir la función coseno. Aquí la tengo. Entonces voy a trabajar coseno de M para encontrar, repito, cateto adyacente. Me voy a mi calculadora. Si usan las de ustedes, su calculadora científica es una otra función. Empiezo con la mía y luego voy con la de ustedes. Pongan atención aquí primero. Entonces en mi calculadora primero voy a poner el ángulo, que va a ser 36.87, y me voy a la función, dije que va a ser coseno. Ya me da 0.7999, puede ser 0.8, lo podemos dejar así, pero bueno, ya me dio esto. Y como en transposición de términos, hipotenusa, ¿por qué la hipotenusa? Porque conozco la hipotenusa, vale 3, aquí está. Entonces a esto lo voy a multiplicar por 3 y me va a dar 2.39999, que es lo mismo que 2.4. Y aquí lo tengo, cateto adyacente mide 2.4. Esto va a ser en el triángulo D. ¿Dónde está el triángulo D? Pues el más pequeñito. Entonces ya le puse una medida. Si este mide 3, este va a ser 2.4. Ahora para mi cateto opuesto. Como tengo hipotenusa y busco cateto opuesto, ya el tema de la función inversa lo vimos en la sesión anterior. Entonces ahora voy a usar la función seno. Voy a poner aquí en mi calculadora, porque solamente aquí empiezo al revés. En su calculadora de ustedes empiezan poniendo la función seno y después y el ángulo. A ver, empiezo yo. Yo primero pongo 36.87, 36.87, y me voy a la función, repito, va a ser seno porque quiero buscar el cateto opuesto. Ya tengo 0.6000, que es lo mismo que 0.6. Esto lo multiplico por 3, que es mi hipotenusa que está dividiendo. Si la paso de este lado, va a pasar multiplicando, y este resultado va a ser 1.8000, que viene siendo lo mismo, solamente 1.8. Y aquí lo tengo, aquí lo dejé. Bien, a estos resultados solamente los voy a pasar de este lado. ¿Recuerdan? Seno del ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí está. Ya tengo mi cateto opuesto, 1.8 sobre hipotenusa. Conozco ese valor, es 3. Aquí está. Coseno del ángulo M es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí está. Cateto adyacente 2.4, hipotenusa mide 3. Y la tangente de M, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto va a ser cateto opuesto es 1.8, este lado, aquí está 1.8 sobre cateto adyacente 2.4. Efectuamos las divisiones y nos da 0.6, 0.8, 0.75. Se entiende que en la función seno, por ser triángulos semejantes, todos estos cocientes va a ser lo mismo. Todos estos les va a dar 0.6, todos estos les va a dar 0.8 y todos estos les va a dar 0.75. Esos cocientes van a tener una relación. Me regreso con lo que comentaba de la calculadora de ustedes. Aquí van a empezar con oprimir la función. Cuando busquen el cateto adyacente, van a empezar oprimiendo. Para cateto adyacente va a ser la función coseno, dijimos. Entonces van a poner coseno y luego ponen el ángulo, escriben 36.87 igual, y luego eso lo multiplican por 3, que es la hipotenusa, y ya les va a dar 2.4.
para obtener el cateto opuesto en su calculadora científica. Aquí mostré una Casio, no sé, no, y de preferencia deben de estar en una función, todas deben de estar en función, obvio, científica, pero déjenla en D. Aquí les aparece una D, déjenla en D porque puede aparecer una R, una G, pero déjenla en D, debe de estar en esa función, si no, no va a dar el resultado. Entonces, para obtener el cateto opuesto de este triángulo, de este ángulo, pues van a empezar en su calculadora, repito, poniendo la función, y ahora aquí va a ser seno. Entonces van a poner esta función seno, ponen el ángulo de 36.87 igual, y eso lo multiplican por 3 y les va a dar 1.8. Repito, esa es su calculadora científica con esas funciones. Varía un poco de la que yo tengo aquí. Yo utilizo ambas, esta para explicarles y la otra para mis resultados. ¿Y qué van a hacer? Van a completar esta tablita con estos datos que tienen aquí. Solamente les puse un ejemplo porque eso está tanto sencillo. Complétenla. Y ahora vamos a ver acá, punto 5. Comparen sus respuestas con otros compañeros. Analicen los resultados obtenidos en la tabla y responden. A. ¿Todos obtuvieron los mismos resultados en los cocientes que calcularon? Se supone que sí. Todos estos cocientes deben ser iguales en la función seno, en coseno 0.8 y en la tangente 0.75. B. ¿Resultaron constantes esos cocientes en todos los triángulos? Obvio que sí, porque son congruentes. Esa es la respuesta. 6. Comparen sus respuestas y, si hubo diferencias, consideren si se debió a errores en las medidas, errores en el cálculo o de otro tipo. Establezcan conclusiones. Espero les haya servido esta información. Nos vemos sesión 3. Adelántense, tienen tarea. Adiós.